Hola compañeros, pues como veis tenemos un Fórmula 1 de NSR de los modernos, de los actuales. Y bueno, voy a aprovechar que se va a celebrar un campeonato en breve y quiero hacer una prueba que le he dado muchas vueltas, pero muchas vueltas. He hablado con muchos compañeros y ninguno sabría decirme exactamente la durabilidad o el resultado. En fin, ¿de qué hablo? ¿A qué me refiero? Me refiero al neumático que trae este coche, me da igual la referencia, y la llanta, o sea, el pack completo. Lleva una llanta Air System, que todos sabemos cómo es, ¿no? Bueno, pues ¿qué dura un neumático en una llanta como esta? ¿Cuántas vueltas es capaz de dar un neumático como este montado en la llanta original de NSR con el sistema Air System? Esta es la respuesta que vamos a obtener en este vídeo. Así que os muestro el circuito para que lo veáis. Circuito bastante grande con 8 carriles. Y que empezaremos a darle vueltas y cada día que venga le daré todas las vueltas que pueda a ver hasta dónde sacamos los alambres. Por cierto, bonita decoración. Bueno chicos, pues después de haber visto el número de vueltas que le hemos dado al circuito, yo creo que podemos dar por finalizada la prueba test de los neumáticos en una llanta Air System de NSR. Más de 1000 vueltas. Hay un día que no tomé foto de las vueltas que hice porque había varios compañeros en pista y al final no hice la foto. Pero fueron unas 200 vueltas más. Entonces, aproximadamente, como ya habéis visto, si hacéis la suma, estamos hablando de unas 1400 vueltas a un circuito de ese tamaño, como habéis podido ver. Y bueno, os voy a mostrar la altura que tiene el neumático todavía, ¿vale? Ahora os mostraré su estado, pero quiero que veáis la altura, la cual tiene todavía a pista, todavía tiene altura, como podéis observar. O sea, el coche no se empanza en ningún momento. Y ahora sí os voy a enseñar cómo está el neumático. Fijaros el neumático, que no tiene ninguna señal, ninguna marca de ningún tipo. Quiero que veáis la llanta Air System. Y le vamos a dar la vuelta al neumático para que veáis si realmente se ha producido lo que todo el mundo cree que se produce. O que todo el mundo dice que se produce, que es que corta el neumático. Y la verdad es que yo no veo ningún corte por ningún sitio. No veo nada, ningún corte. El neumático se ha gastado. Es verdad que al principio parecía que se marcaba un poquito más por los bordes, pero conforme lo iba rodando, iba quedando uniforme y al final el neumático, como podéis ver, está, hombre, no está en perfectas condiciones porque tiene ya 1400 vueltas, que ya son vueltas, ¿vale? Pero ni lo ha cortado ni ha dejado marca evidente de que el neumático no sirva o no esté a la altura de otro, ¿vale? Con otra llanta. Así que, bueno, si usáramos una llanta maciza, a lo mejor encontraríamos cambios en el comportamiento del coche, cambios, matices muy sutiles, que realmente quien lo notaría sería un piloto muy experto. Un piloto muy experto que podría sentirse a lo mejor más cómodo o no, porque al final te adaptas al coche. Pero yo lo que quería hacer la prueba
de esta llanta Air System con el neumático y bueno, y ver si realmente se producía lo que decían muchos compañeros, que es que al final acaba cortando el neumático, acaba dañándolo, acaba cortándolo, en fin, que no sirve y que daba muy pocas vueltas. Pues chicos, 1400 vueltas aproximadamente, de sobra. O sea, creo que nadie hace 1400 vueltas con un neumático, normalmente hacen muchísimas menos y lo cambian, luego lo usan para entrenar y demás y poco más. O sea que aquí tenéis la prueba evidente de que se puede usar esta llanta y de que se puede mantener el neumático durante mucho tiempo. Y el coche se sigue comportando noblemente. Es verdad que los tiempos ya no son los que fueron, ¿vale? Cuando el neumático estaba más nuevo, más entero, pero es normal, un neumático se va gastando, va perdiendo propiedades y al final le cuesta trabajo mantener esos tiempos, ese grip. Pero bueno, eso le pasa a todos los neumáticos, no solo a este, a todos conforme se van gastando. Lo único que puedo decir de este compuesto, el Super Grip, que es el que traen de serie, lo único que puedo decir de este compuesto es que es verdad que es un neumático que cuando empieza a rodar al principio como nuevo, tiene grip, tiene bastante grip al principio, hasta que el neumático se gasta uniformemente, va ganando grip. O sea, llega un momento en que después de 100, 200, 300 vueltas el neumático se comporta muy noble y además mejora bastante, pero hay un punto en el que cuando se sobrecalienta, cuando vas muy rápido y se sobrecalienta, tienes que bajar el ritmo un poquito durante 1 o 2 vueltas y luego pierde grip. Cuando se sobrecalienta pierde grip, bajas ese ritmo 1 o 2 vueltas, estamos hablando de 2 décimas, 3 décimas, y luego vuelves otra vez a exigirle y vuelves a tener ese grip. O sea que sube la temperatura, como que sube el neumático y pierde un poquito de adherencia, pero en el momento que se enfría un poquito vuelve a tener grip. Y ese es su comportamiento constante. O sea, tienes que ir ajustando un poco tu forma de pilotar. Pero ya os digo, en este compuesto, en el Super Grip, ¿vale? Pero como aquí no se trataba de ver el compuesto, sino se trataba de ver si un neumático aguantaba en una llanta Air System, los neumáticos de NSR, por lo menos estos, aguantan perfectamente en una llanta Air System dando más de 1000 vueltas, prácticamente 1400 vueltas, me parece una barbaridad. Así que chicos, la duda para el que la tuviese, aquí está resuelta. No os preocupéis, no hace falta cambiar llanta, a no ser que seáis muy que maniático o que tenéis ese matiz o que vosotros creéis que ese punto, pues entonces vale, pero que no es necesario. Para mí creo que el gasto en la llanta no es... No hay una diferencia clara entre cambiar esa llanta, el precio que pagamos por la llanta, para la mejora que se obtiene en el coche. A mí no me compensa. Con lo cual, pues seguiré usando la Air System mientras que no me den problemas, con los neumáticos adecuados, evidentemente. Bueno, pues hasta aquí todo. Espero que haya resuelto las dudas de aquellos pilotos que tuviesen al respecto de esta llanta. Seguimos con el campeonato, así que os mantengo informado. En breve tenemos la primera prueba del campeonato de Fórmula 1 en el Scalextric Club Alhambra, patrocinado por Back to the Scalextric. Así que atentos porque esa primera prueba promete, bajo un reglamento totalmente básico, muy básico, en los que luego permitiremos evoluciones en las siguientes pruebas. Así que atentos, nos vemos, compañeros.